Mi nombre es Elías Torres, miembro operativo de Ordo V, una división autónoma de vigilancia e intervención que responde directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque en los pasillos se nos conoce por otro nombre, los que escuchan sin rezar. Fuimos entrenados no para predicar, sino para contener, para documentar lo que no debe contarse, y sellar lo que no debe abrirse. En otras palabras, somos el último recurso cuando un lugar, una persona o un símbolo comienzan a comportarse. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. De forma contraria a su fe, y el caso que me asignaron hace 2 semanas fue más anómalo de lo habitual, un monasterio restaurado llamado el Retiro de San Andrés, perdido en las montañas, ahora convertido en centro de meditación y ejercicios espirituales para jóvenes, aparentemente inofensivo, sin antecedentes ni denuncias, hasta que una carta manuscrita llegó al despacho del arzobispo de Córdoba, firmada por el propio prior del lugar. En ella solo decía: la confesión se invierte. Ya no hablan los fieles. Habla el otro lado. Llegué por la tarde, vestido de civil, con credenciales falsas de instructor espiritual y el equipo mínimo en la maleta, grabadora, agua bendita, polvos de manifestación, y una copia del Codex Seclorum, el libro que no se lee en voz alta. Me recibió un joven monje llamado Gabriel, que me explicó sin rodeos que las manifestaciones ocurrían en la cabina número 2, una de las originales del monasterio, aún de madera oscura, con tallados antiguos en los bordes y una ligera grieta en la celosía. Según él, todo empezó cuando un joven hizo una confesión extremadamente larga y sin pausa, de casi 9 minutos. Al salir, dijo que no recordaba haber hablado, y el sacerdote, que había escuchado del otro lado, sufrió un colapso nervioso y no volvió a pronunciar palabra. Lo más extraño es que la grabación interna de la cabina, algo que solo el prior podía activar, registró sonido, pero en reversa, como si las frases hubieran sido dichas al revés desde el primer segundo, sin edición, sin manipulación digital. Insistí en escuchar esa grabación y lo que oí me dejó helado, no por lo que decía, porque no había forma de entenderlo, sino por la entonación exacta de cada palabra, como si una melodía oscura, invertida y extrañamente familiar intentara formar una estructura en mi cabeza que yo no quería comprender. Esa noche, al intentar dormir, escuché esa misma voz desde la celda contigua, y cuando fui a verificar, el cuarto estaba vacío, pero la cabina estaba abierta. Y había alguien dentro. No había nadie en el interior de la cabina cuando entré esa noche, pero el aire tenía un peso que no reconocía. No era olor a incienso ni a madera vieja, era una densidad invisible, como si el espacio mismo estuviera ocupado por una presencia no material, como si lo que habitaba ese pequeño recinto no necesitara cuerpo ni forma, solo intención. Examiné el banco, la celosía, el crucifijo, pero todo estaba intacto, sin marcas, sin grietas, salvo por un detalle que no vi la primera vez. En la relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Parte inferior del reclinatorio había una frase tallada a mano, con una herramienta afilada, no una cuchilla sino algo más pequeño, más obsesivo, y la frase decía simplemente: él también se confiesa. Esas palabras me provocaron una sensación que no había sentido en mis años de entrenamiento. No fue miedo, fue reconocimiento, como si una parte de mí ya supiera a qué se referían, o peor, a quién. Volví a mi celda sin encender la luz. No quería perturbar más de lo que ya había sido abierto, pero al cerrar la puerta encontré sobre mi cama una hostia consagrada partida en 2, una mitad manchada con algo que parecía sangre reseca, y la otra aún blanca, intacta, como si alguien me estuviera ofreciendo elegir entre lo puro y lo profanado. A la mañana siguiente, antes de que el prior me llamara, decidí entrar una vez más a la capilla, impulsado por un presentimiento que no sabía nombrar. No había nadie. El sol filtrado por los vitrales proyectaba sombras invertidas sobre el suelo, como si la luz misma no supiera qué dirección tomar. Al acercarme al altar, noté que la cruz había sido girada, no físicamente, sino en su significado. El Cristo tallado no mostraba dolor, sino una sonrisa leve, sutil, inapropiada, como si algo dentro de la imagen hubiera cambiado de intención. Sentí un escalofrío seco, distinto al miedo. Era la certeza de que lo sagrado estaba siendo imitado desde adentro. Esa noche no dormí. Me senté frente al pequeño espejo del baño con la grabadora en la mano y comencé a repasar lo oído, no reproduciendo el audio sino simplemente escuchando el eco en mi cabeza, porque ya no necesitaba el archivo para recordarlo.
La estructura de ese sonido había quedado grabada en mí como una melodía que uno no puede sacarse, y de pronto entendí algo. No era que el discurso estuviera en reversa, no era una grabación invertida, era un lenguaje que solo tiene sentido cuando se escucha al revés, una forma de comunicación que invierte la dirección del tiempo, de la culpa, de la absolución, y por eso la cabina estaba siendo usada desde el otro lado, no como un canal de redención, sino como un punto de acceso para algo que busca confesar sus propios pecados, no los nuestros. El prior me llamó esa mañana con la voz quebrada, me dijo que habían perdido contacto con Gabriel, el joven monje que me recibió, que fue visto por última vez entrando a la capilla con una caja de grabaciones, y que cuando fueron a buscarlo lo único que encontraron fue una sotana vacía y una vela aún encendida en el altar. Lo más perturbador fue que al revisar las cámaras del pasillo, el vídeo mostraba a Gabriel caminando solo, pero sin sombra, como si no estuviera allí del todo, o como si algo más caminara en su lugar. Esa fue la primera vez que consideré la opción de sellar todo el retiro, de activar el protocolo de silencio eterno, lo que implicaba declarar el lugar como infestado y clausurarlo con un rito de inmolación sagrada, pero aún necesitaba una confirmación, una prueba directa de manifestación que me autorizara a hacerlo, así que decidí entrar a la cabina número 2 durante la hora del Ángelus, el momento en que las campanas suenan y el rezo corta el día en dos. Me senté del lado del sacerdote, por primera vez, y esperé. Durante 3 minutos no pasó nada. Al cuarto minuto sentí un peso en la celosía, como si alguien apoyara la frente desde el otro lado, sin hablar. Y al quinto minuto, comenzó a hablar. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No con palabras normales, sino con una voz que sonaba como la mía, solo que pronunciada desde dentro de un pozo, no un pozo físico, sino una cavidad más profunda, más antigua que el lenguaje. La voz comenzó a confesar cosas que yo no había hecho, pero que yo recordaba, actos que no cometí pero que pude ver con detalle en mi cabeza mientras eran relatados, como si al escucharlas se plantaran como memorias nuevas que reemplazan a las reales. Y al final, después de 7 minutos de confesión invertida, la voz dijo, perdónalos, porque aún no me entienden. Entonces supe que esto no era una posesión. Era una misa al revés. Y que yo ya estaba participando. A partir de esa confesión entendí que ya no podía quedarme, no por miedo ni por incapacidad, sino porque yo también había sido escuchado, no como receptor sino como instrumento, y aunque traté de mantenerme firme, de analizarlo como cualquier otro caso de manifestación prediabólica, ya no había forma de verlo desde fuera, porque desde el momento en que escuché mi propia voz hablar sin mi voluntad, comprendí que el lenguaje ya no era mío, que las palabras que formaba en mi mente podían no ser las que salieran de mi boca, que la distorsión ya no venía desde el otro lado de la cabina, sino desde dentro de mí. Lo confirmé al mediodía cuando intenté rezar el Ángelus con el prior, y al pronunciar la tercera frase noté que la cruz colgada del cuello comenzó a calentarme el pecho, como si la invocación no resonara con lo sagrado sino con algo que la rechazaba, una desintonía invisible que hacía que las palabras sagradas se deformaran al contacto con mi garganta, y al mirar al prior lo vi palidecer, no por mis palabras sino por su reflejo, porque la imagen del crucifijo colgado frente al altar se había invertido en el vidrio del ventanal sin que nada físico se moviera, como si la lógica del lugar hubiera sido volteada como un guante. Antes de retirarme a investigar, pasé unos minutos en la biblioteca del monasterio, revisando antiguos registros del lugar, más por inercia que por método. Entre libros de rezos y tratados de meditación, encontré un cuaderno sin nombre, sin fecha, cubierto por una capa delgada de polvo negro. Lo abrí al azar, y en la página central había una sola frase escrita a mano, repetida 7 veces, cada vez con una caligrafía más desfigurada. No se arrodilló, solo escuchó. No entendí su sentido hasta que noté que la misma frase estaba grabada en la base de una estantería cercana, como si alguien hubiera intentado advertirlo desde antes, pero ya sin palabras. Esa tarde me encerré en la capilla con mi equipo y el Codex Seclorum, y revisé los rituales de cancelación pero ninguno era aplicable, porque este no era un caso de presencia, era uno de transposición. El fenómeno no se manifestaba dentro de los cuerpos ni de las paredes, sino en el mecanismo mismo de la liturgia, no entraba por posesión, sino por obediencia, usaba los rezos, las repeticiones, los gestos, como fórmula de entrada, convertía cada acto sagrado en una forma de invocación invertida. Y por eso la cabina 2 había sido el primer punto, no por accidente,
sino porque era el lugar más simbólicamente delicado, donde se escucha sin mirar, donde se habla sin ver, donde se perdona sin saber. Me di cuenta entonces de que lo que había venido del otro lado no era un demonio en el sentido clásico, era una idea, un verbo contaminado, una voz que aprendió a invertir lo sagrado para construir su propio altar. Intenté activar el protocolo de silencio eterno, pero ya no tenía acceso a la línea de mando, mis transmisiones eran interceptadas, la radio solo devolvía estática y fragmentos de mis propios informes leídos en voz alta con entonación invertida, como si otra versión de mí estuviera repitiendo cada cosa que dije para borrar el original. Entonces lo supe, la única forma de sellar el lugar era volver al origen, a la cabina, y cerrar la confesión desde adentro. Esa noche bajé con una hostia consagrada, el sello de la orden, y el codex abierto en el pasaje prohibido, el que no se recita, el que fue escrito en tiempos donde aún se pensaba que el infierno podía escribirse como estructura, no como castigo. Me senté en la cabina, cerré la puerta, apagué todas las luces, y esperé. Esta vez no hubo pasos, no hubo respiración, solo la sensación de que algo ya estaba sentado desde antes, y cuando comenzó a hablar lo hizo con mi voz, pero en futuro, relatando cosas que aún no pasaban, decisiones que no había tomado, palabras que aún no había pronunciado. Me confesó mis propios actos antes de que los cometiera, y me preguntó si podía ser perdonado por ellos, pero la voz no pedía perdón, pedía permiso. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Entonces entendí el verdadero ritual, no era un pacto, era un espejo, un duplicado imperfecto que se alimentaba de la intención del otro, de su culpa anticipada, de su deseo de ser absuelto antes de pecar. Supe que, si me quedaba allí, si respondía, si decía una sola palabra, él cruzaría, no con cuerpo, sino con forma, usando mi pensamiento como recipiente, mi memoria como estructura, mi voz como altar. Así que hice lo único que aún podía hacer. Sellé la boca con el sello sagrado, literalmente, presionando la hostia consagrada contra mis labios hasta sangrar, recité el pasaje del codex solo en pensamiento, como fue instruido, y dejé que la voz se extinguiera en el vacío de no tener respuesta. Me encontraron 3 días después, inconsciente, con la boca sellada con cera de vela y los ojos completamente blancos, sin pupilas, sin reacción. El prior desapareció, la orden clausuró el monasterio y lo declaró inhabitable por daños estructurales, aunque las paredes estaban intactas. Yo aún estoy aquí, bajo observación, no me permiten hablar, pero me dejan escribir. Y a veces, mientras escribo, la pluma se mueve sola. Y escribe cosas que no pienso. Cosas que empiezan con, perdónalos, porque no me escuchan todavía. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.